Hay personas que saben dominar una conversación, saben cómo conducirla, saben cómo dirigirla, saben cómo hacer que se hable de lo que ellos quieren. Eso es un arte, pero es un arte que está a tu alcance porque depende, entre otras cosas, de la utilización de algunos patrones del lenguaje. ¿Quieres conocerlos? Pues atento porque en este capítulo te los explico. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 37. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general aquellas habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Habilidades como las que te voy a contar hoy, como las que te voy a explicar hoy, porque estamos en la cuarta semana de abril y toca dedicar el episodio a la persuasión práctica y precisamente de una cuestión muy práctica vamos a hablar porque se trata de cómo conducir una conversación de forma que acabes hablando de lo que a ti te interesa, de lo que tú quieres, y eso sí, de una forma suave, elegante, discreta, de forma que nuestros interlocutores no se sientan violentados. Lo vamos a ver dentro de unos instantes. Antes ya sabes que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para empresas o también asesoramientos individuales. Así que si tienes alguna necesidad en este sentido y quieres que hablemos, simplemente envíame un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo. Ahora sí, después de este breve momento publicitario, vamos al tema de hoy. Venga. Fíjate, de forma natural, cuando hablamos con alguien, pues la conversación pasa muchas veces, ¿no? La conversación divaga. De hecho, vamos de un tema a otro sin demasiado control. Esto, bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? A nuestro cerebro una de las cosas que más le gusta es divagar. Esa es su forma habitual de funcionar. Así que en cuanto puede lo hace. Además lo hace porque en realidad no le cuesta ningún tipo de trabajo. Si mantenemos una conversación con amigos tomando un café o tomando una cerveza, bueno, pues tal vez no importa demasiado si divagamos o no. Al fin y al cabo, simplemente el conversar y estar con amigos, pues ya es un placer en sí mismo. Pero si lo que hacemos es mantener una reunión o si la conversación persigue algún tipo de objetivo práctico más allá del placer de conversar, necesitamos tener cierto control sobre la conversación porque bueno, pues si no hablamos de lo que nosotros queremos, podemos terminar hablando de lo que quieren los demás, de lo que quiere nuestro interlocutor. Y eso, en muchísimas ocasiones, ya no es una buena idea. Si me sigues en el podcast o si me sigues en el blog, ya sabes que pienso que cualquier conversación es persuasiva, es decir, necesita que fijemos un objetivo. Nosotros queremos conseguir algo con esa conversación. Por lo tanto, si no tenemos control sobre ella, si no tenemos control sobre la conversación, no podemos fijar el tema del que queremos hablar y si no podemos fijar, no podemos reconducir la conversación hacia el lugar que más nos interesa. Por lo tanto, no podremos alcanzar nuestro objetivo. Por lo tanto, estos patrones que te voy a mostrar puedes utilizarlo en dos momentos. Seguramente en algunos otros más, ¿no? Pero fundamentalmente en dos momentos. El primero es cuando se habla de algo distinto a lo que tú quieres. Y el segundo es cuando la conversación se estanca, cuando la conversación pues no va a ningún lado, cuando da vueltas y no avanza.
Antes, vamos a ir enseguida a trabajar estos patrones, a mostrarte estos patrones, pero antes déjame que te cuente, que te explique qué es un patrón de lenguaje, qué es un patrón conversacional, que también se le llama así. Por hacerlo sencillo, vamos a entender que un patrón es un conjunto de palabras que juntas forman una unidad de significado muy definida. Es decir, que el patrón es una estructura que produce un efecto determinado cuando se aplica, porque define una serie de reglas del lenguaje. A lo mejor la definición que te acabo de realizar es un poco compleja, pero ya verás como ahora cuando pongamos ejemplos, te va a quedar meridianamente claro. Así que sin más dilación, si te parece, vamos al primer patrón. Este primer patrón, insisto, que el patrón lo vamos a utilizar en aquellos momentos en los que nosotros tengamos la duda o tengamos el riesgo de la conversación derive hacia un lugar que no queremos, o bien cuando la conversación se estanca. Este primer patrón, como te decía, lo vamos a llamar patrón de redefinición o patrón de reorientación. Y precisamente sirve para eso. Este patrón sirve para hacer girar el foco de la conversación hacia lo que a ti te interesa. Por ejemplo, imagina que te dedicas, vamos a poner, a la formación y mantienes una reunión con un comercial, con un cliente. Bueno, esto me suena. Ya sabes que yo me dedico precisamente a esto. Imagínate que tu cliente te dice que ellos han hecho mucha formación sobre habilidades comunicativas en los últimos años y que, pues no acaban de ver la necesidad de continuar por ahí. Te aseguro que esto también me suena. Entonces, ¿qué podría decir yo? ¿Cómo podría actuar? ¿Cómo podría aplicar ese patrón de reorientación en esta situación? Por ejemplo, yo podría decir algo así como: creo que la cuestión no es tanto las veces que se ha hecho una formación en habilidades comunicativas, sino si los empleados, si las personas que han hecho la formación son más hábiles que antes de hacer la formación. ¿Qué sistema de transferencia al puesto de trabajo habéis empleado? Bueno, fíjate, acabo de utilizar el patrón, ahora lo voy a hacer mucho más explícito, voy a explicar de mucho más explícitamente en qué consiste este patrón. Por hacerlo muy evidente, este patrón sería algo así como: el tema no es X, sino que el tema es Y, y además añado una pregunta sobre Y. Fíjate, lo voy a repetir. Mira, la primera parte es: el tema no es X, sino Y. Y yo he dicho lo siguiente: creo que la cuestión no es tanto las veces que se ha hecho una formación en habilidades comunicativas, es decir, esto sería X, sino si los empleados son más hábiles que antes al hacer la formación. Esto sería Y. Y a continuación añado la pregunta sobre Y. ¿Qué sistema de transferencia al puesto de trabajo habéis empleado? ¿De acuerdo? Entonces fíjate que este patrón es muy potente porque, entre otras cosas, añade una pregunta al final que casi obliga al interlocutor a contestarla, con lo cual, pues ya habremos conseguido que entre en el tema que nosotros queremos, en el tema que nosotros pretendemos. Es decir, yo en este caso no quiero hablar de si han hecho mucha formación o no, sino que de lo que quiero hablar es si realmente esta formación les ha supuesto un cambio, les ha resultado útil o no, porque lo que yo les voy a plantear entiendo que es una formación que sí que va a provocar este cambio. Bueno, este es el patrón número 1, patrón de redefinición o reorientación. Vamos al patrón número 2. Este patrón lo vamos a llamar mostrar acuerdo y, sin embargo, discrepar, que es una cosa muy loca si tú quieres, ¿no? Porque, ¿cómo se puede uno estar de acuerdo? ¿Cómo puede estar uno de acuerdo con algo que ha dicho tu interlocutor y a la vez discrepar? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación, fíjate. Lo primero que tengo que decirte es que este patrón es muy, muy, muy útil porque, entre otras cosas, te permite explicitar tu desacuerdo, pero sin que lo parezca. De forma que, pues no levantas suspicacias, no levantas barreras en tu interlocutor. Recuerda, y esto ya lo hemos comentado en muchos otros episodios del podcast, que si tu interlocutor no detectas que estás en desacuerdo, no tiene por qué defender su postura. Es decir, si tu interlocutor no detecta que tu postura es contraria a la suya, pues ¿para qué se va a defender? No necesita defenderse, con lo cual va a ser mucho más fácil que te escuche. Por otro lado, permite, puentear el comentario de tu interlocutor, es decir, permite evadir el comentario negativo de tu interlocutor
y llevar la conversación a tu terreno. El patrón explícito sería el siguiente: estoy de acuerdo y añadiría que, lo repito, estoy de acuerdo o estoy de acuerdo contigo y añadiría que, vamos a ponerle un ejemplo que con los ejemplos se ve todo mucho más fácil. Imagina que tu interlocutor dice que, por ejemplo, los políticos no hacen otra cosa que engañar y robar. Imagínate que tú no estás de acuerdo, o que yo en este caso no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Cómo podría aplicar ese patrón? Podría decir, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo y añadiría que en realidad los políticos no son diferentes a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no es que sean peores, es que son un reflejo de la baja calidad moral de nuestra sociedad. Fíjate, lo voy a volver a repetir porque realmente es muy sutil pero tremendamente potente. Fíjate, mi interlocutor ha dicho que todos los políticos no hacen otra cosa que engañar y robar, y yo he comenzado diciendo que estoy de acuerdo, y a continuación digo, y añadiría que en realidad los políticos no son diferentes a cualquiera de nosotros, pam, 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 pam. En realidad, cuando digo y añadiría que, lo siguiente que viene a continuación es precisamente lo contrario, es algo diferente a la opinión expresada por mi interlocutor. Pero yo le he dicho que sí, yo le he dicho que estoy de acuerdo. Ahora bien, voy a centrar el tema o centro el tema allí donde yo quiero centrarlo. Y mi opinión es que en realidad, pues los políticos no son ni mejor ni peor que nosotros, sino que salen de la sociedad, por lo tanto son igual que nosotros. A mí este es un patrón que me encanta, es tremendamente sutil y además se basa en el hecho de que las personas nos gusta que nos den la razón. Por lo tanto, cuando escuchamos que nos dicen que están de acuerdo con nosotros, inmediatamente empatizamos. Además, el patrón estoy de acuerdo actúa como un ancla positiva. Esto significa que genera una corriente de simpatía hacia nosotros, bueno, pues que hace que lo que digamos a continuación sea bien recibido. Ya verás. Antes de continuar con una variación de este patrón, quiero indicarte dos pequeños trucos a la hora de utilizar no este, sino cualquier otro patrón. El primero es que todos estos patrones lingüísticos funcionan mejor si hemos logrado generar una buena sintonía con nuestro interlocutor. Esto ya lo sabes de las veces que hemos hablado de lezos, de letos. Esto es lo primero que yo tengo que conseguir establecer con mi interlocutor, una buena sintonía, porque a partir de esa buena sintonía mi mensaje va a ser mucho más fácil que sea aceptado. Tienes que entender la comunicación como el conjunto de toda la relación que estableces con tus interlocutores. Por lo tanto, si la relación es de sintonía, es más fácil que este tipo de patrón, este tipo de trucos, si tú quieres, funcionen. El segundo truco es que para que este patrón funcione bien, tienes que hablar relativamente despacio o al menos más despacio de lo que solemos hablar. ¿Por qué? Bueno, mira, la razón es que no debe parecer que decimos el patrón como loros o no debe parecer que decimos el patrón de forma automática porque va a ser muy evidente que es un truco que queremos aplicar. Entonces, en una conversación habitual solemos hablar mucho más pausado que cuando sabemos de memoria algo, ¿no? Por lo tanto, tiene que sonar natural y fruto realmente de una escucha activa. Ahora, fíjate, date cuenta una cosa. ¿Y si combinamos los dos patrones? ¿Y si combinamos el patrón, el anterior patrón que te he hablado de redefinición, con este de mostrar acuerdo y sin embargo discrepar? Vamos a ver cómo sonaría. Fíjate. Estoy de acuerdo en que todo el mundo ha realizado formación en habilidades de comunicación y añadiría que el tema no es tanto si han hecho formación en habilidades de comunicación, sino si lo han trasladado al día a día de su puesto de trabajo y si ahora son más hábiles que hace un tiempo. Por cierto, ¿qué tipo de acciones habéis realizado para mejorar la transferencia al puesto de trabajo? ¿Te das cuenta? He combinado el estoy de acuerdo y añadiría con la pregunta de no es esto, es lo otro, ¿no? No es X, es Y y además añado una pregunta. Fíjate, en este caso lo que haría es comenzar a hablar de mi método de transferencia al puesto de trabajo, que realmente es de lo que yo quiero hablar, ¿no? Es de